Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Guadalupe es un pequeño archipiélago en el Mar Caribe ubicado al norte de la isla Dominica. Es una región de ultramar que hace parte de Francia. Es reconocida como uno de los principales destinos turísticos de las Antillas. Sus islas no solo tienen playas idílicas con aguas turquesas, sino que también encantan a los amantes de la naturaleza que la visitan para admirar sus excepcionales paisajes salvajes. Por lo cual, además de sus bellas playas, puedes disfrutar del senderismo, el snorkeling o el submarinismo. Sin mencionar que Guadalupe también es un paraíso para los amantes de la gastronomía. Los coloridos mercados repletos de frutas y verduras exóticas, especias y productos de mar, combinados con el arte culinario francés, hacen que los platos de esta isla sean un verdadero deleite para el paladar. Por eso el día de hoy te quiero mostrar algunas curiosidades de esta región francesa, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerla si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre ella. Vamos con el video. Número 1. Antiguamente Guadalupe se llamaba Carúquera, lo que significa la isla de las bellas aguas. Posteriormente fue nombrada Guadalupe por Cristóbal Colón, en honor de la Virgen Santa María de Guadalupe de Extremadura, España. Número 2. Cristóbal Colón llegó a Guadalupe en su segundo viaje en el año 1493, y según historiadores, a este se le atribuye el descubrimiento de la piña en esta isla, aunque el fruto era cultivado desde hace mucho tiempo en América del Sur. Él lo llamó piña de Indias. Número 3. Los primeros habitantes de Guadalupe fueron los arahuacos, provenientes de la Orinoquía venezolana. Posteriormente llegaron los caribes, quienes diezmaron a los arahuacos. Ya en 1493 llegaron los colonos españoles, quienes disputaron estas tierras con los británicos. Hasta 1635, cuando llegaron los franceses, e iniciaron guerra contra los caribes, tomando estas tierras, explotando a los sobrevivientes y llenándola de esclavos traídos de África a trabajar en los cultivos de caña de azúcar que fueron introducidos en la isla. Te acabé de resumir de forma breve la historia de Guadalupe. Número 4. Guadalupe es un grupo insular de las Pequeñas Antillas, por lo cual, además de la propia isla de Guadalupe, a Guadalupe pertenecen las islas de María Galante, La Deseada, Los Santos y Petit Terre. Número 5. La cascada de Acoma es un salto de agua situado al interior de la isla de Basse-Terre, en el archipiélago de Guadalupe. El lugar es uno de los más célebres de Guadalupe debido a su color esmeralda, su abundante vegetación y piscina natural, por lo cual suele ser bastante visitado por los turistas. Número 6. La economía de Guadalupe depende del turismo y de la agricultura principalmente. Su PIB per cápita es equivalente a la mitad del de Francia metropolitana y su moneda es el euro. Número 7. El principal aeropuerto del archipiélago de Guadalupe es el Aeropuerto Internacional de Pointe-à-Pitre, que cuenta con vuelos a otras islas del Caribe, así como a Estados Unidos, Canadá, Francia y la Guyana francesa. Entre sus puertos destacan los de Pointe-à-Pitre, Les Seynes, Granbourg y San Luis. Número 8. La población de Guadalupe es el producto del encuentro de los amerindios, europeos, africanos e indostaníes, que juntos elaboraron en el curso del tiempo una cultura llamada criolla. Según datos del 2018, esta es de poco más de 382.000 habitantes, de los cuales el 71% son criollos, el 15% son de ascendencia india y apenas un 9% son de origen blanco. Número 9. El idioma oficial de Guadalupe es el francés, el cual es hablado por el 99% de la población. Saint-Louis, s'il vous plaît. Saint-Louis? Oui. Ah, vous êtes une vacancière. Vous êtes en vacances en Martinique, c'est ça? También se habla el criollo antillano, al igual que en Dominica, Martinica y Santa Lucía. Dans un moment là, donc bon, on va regarder profiter au maximum. En lo que respecta a la religión, la mayoría de la población es católica. Número 10. La cultura de Guadalupe es reconocida por los logros literarios de sus habitantes. El más destacado es el poeta Saint-John Perse, seudónimo utilizado por Alexis Leger. Este ganó el Premio Nobel de Literatura en 1960. Su poesía refleja las condiciones de nuestros tiempos en una forma visionaria y evocativa. Estrechos son los bajeles, estrecho nuestro lecho, inmensa la extensión de las aguas, más vasto nuestro imperio,
en las cerradas estancias del deseo. Otros intelectuales reconocidos son Marise Konde, Simon Schwarzbard y Ernest Pepin. Número 11. Beister, o Tierra Baja en español, es la capital del departamento de Guadalupe. Para los amantes del patrimonio arquitectónico, este lugar constituye un ineludible destino. El Fuerte Delgres, la Casa del Patrimonio, la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe y la Plaza del Champ Arbour son la ruta turística recomendada para los visitantes de esta ciudad. Número 12. Un destino de Guadalupe obligado para surfistas, pintores y enamorados es Pointe-à-Pitre. Esta se considera como la isla más atractiva de Guadalupe. En el año 2011 fue destacada como un gran sitio para vivir y visitar, según el ranking Estudio Mundial sobre Calidad de Vida elaborado por Mercer. Plaza de la Victoria es el mejor lugar de encuentro en Pointe-à-Pitre, donde se juntan las tiendas y los restaurantes. Número 13. Creado por iniciativa de los colonos en el siglo XVII, el Carnaval de las Islas de Guadalupe es hoy un verdadero momento de cohesión en todo el archipiélago. Ya sea en Pointe-à-Pitre, en Beister o el Gran Bourg de María Galante. Muchos desfiles con trajes resplandecientes y exuberantes máscaras seducirán a grandes y pequeños. Este se lleva a cabo durante 2 meses e inicia a principios del invierno, más o menos entre enero y febrero. Número 14. Guadalupe está apostándole al turismo para fortalecer su economía. Se están creando hoteles 4 estrellas, la máxima categoría de la isla. La intención es mejorar o igualar los servicios de lujo ofrecidos en Punta Cana, República Dominicana, buscando atraer este tipo de clientes. La mayoría de los turistas que llegan a Guadalupe provienen de Francia. Y finalmente, número 15. Al igual que en varias islas del Caribe, los visitantes de Guadalupe pueden disfrutar del delicioso ron que se produce en esta zona. Se suelen realizar excursiones a las antiguas destilerías que aún funcionan. Por ejemplo, Domaine de Séverin cuenta con un trencito para ver las etapas de la elaboración del licor. Y en la Reine Monec hay un extraordinario museo del ron donde se proyecta una película que en 15 minutos relata el proceso de fabricación. Así que tenlo en cuenta. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.